somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la carrera de Ingeniería Farmacéutica, y vamos a explicar la destilación por medio del método de McKay-Tal, dando primero una introducción a lo que son las operaciones unitarias y los tipos de destilación que se utilizan en la industria, así como en la investigación y en los laboratorios escolares. Bueno, nosotros vamos a desarrollar el tema de la destilación. Para ello vamos a hacer una introducción a las operaciones unitarias, el fundamento y clasificación y aplicaciones de las destilaciones, las generalidades del método McKay, la deducción de ecuaciones que van a describir la zona de alimentación, la rectificación y agotamiento, la resolución de los problemas asignados, y vamos a dar una conclusión general del método y la importancia de las operaciones unitarias en la formación integral. Bueno, pues las operaciones unitarias principalmente lo que estudian es la transferencia, los cambios de energía y los cambios de materiales, que estos son llevados a cabo por medios físicos y físico-químicos. También, debido a que estas operaciones unitarias en sus procesos individuales son muy grandes, cada uno de ellos se divide por series de etapas. Estas se denominan operaciones, las cuales se van a repetir a lo largo de distintos procesos. En este caso, nuestro tema enfocado es la destilación. Esta trata de que los componentes que se encuentran en una muestra líquida por medio de la ebullición se basa en las diferencias de presión para poder separar nuestros componentes. Un ejemplo de esto es la destilación que se usa para purificar o separar un alcohol en la industria de bebidas, así como también para separar hidrocarburos en la industria del petróleo. Para entender esto, es importante conocer los procesos fundamentales del transporte, que pueden ser la transferencia de calor, la transferencia de masa y la transferencia de momento lineal. En la transferencia de calor, lo que vamos a conocer es cuando hay una transferencia de calor cedida de un lugar a otro. Es el caso en las operaciones unitarias, como lo es el secado, evaporación, destilación, etc. En la transferencia de masa, lo que se presenta es la transferencia de masa de una fase a otra fase distinta. En esta, la mayor parte de los casos, las fases tienden a tener una miscibilidad limitada, la cual hace que nuestros componentes, nuestras fases, no sean tan homogéneas, y por esta razón se presentan dos fases que se van a separar una de la otra. En estos ejemplos se incluyen la destilación, la absorción, la extracción líquido-líquido, etc. También tenemos, como tanto, la transferencia de momento lineal. Esto es cuando ocurre en los gases como en los líquidos un movimiento en ellos, en los cuales podemos representarlo como un gran ejemplo en el flujo de los fluidos o en la mecánica de fluidos. Bueno, pues para esto el fundamento de nuestra operación, de nuestras destilaciones, es que la destilación va a ser útil para separar los componentes de una solución líquida. Esta va a depender de la distribución de los componentes que se encuentran, como va a ser la fase vapor y la fase líquida. Ambos van a estar presentes en las dos fases, y la fase vapor se va a originar de la fase líquida por medio del punto de ebullición al momento de su vaporización. Existen diversos tipos de destilación. Los más comunes son 5, que es la destilación en equilibrio instantánea, también llamada flash, la destilación simple por lotes o diferencial, la condensación parcial, la destilación por arrastre de vapor y la destilación con reflujo.
o también llamada rectificación. Bueno, la destilación en equilibrio o instantánea, esta consiste en la vaporización parcial definida del líquido, tomando una temperatura media, de manera que el vapor que se forma va a estar en equilibrio con el líquido residual. Entonces así vamos a separar las fases líquido y vapor. Para esto aplicamos un balance general de la materia, donde el sistema, vamos a aplicar un balance de materia en el sistema y en el componente más volátil. Para esto, 1 menos F vamos a representar como la fracción de moles de la alimentación, que va a salir en forma continua como líquido, obteniendo lo siguiente. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra igualdad, donde nuestra concentración de alimentación va a ser igual a nuestra concentración de vapor más la fracción de moles de alimentación por la concentración de líquido. A esto vamos a sustituir YD y XB por X y Y. Al sustituirlo obtenemos esta ecuación. Después despejamos la incógnita para las fracciones encontradas en el vapor. Despejamos Y y así obtenemos nuestra ecuación lineal, donde nuestra concentración de alimentación sobre nuestra fracción mol va a ser ordenada al origen, y nuestra fracción de concentración de líquido por todo esto va a ser nuestra pendiente, la cual nos va a delimitar nuestra ecuación lineal. Pues la aplicación para este tipo de destilación en gran escala es para el refinamiento de petróleo, donde las fracciones se van a calentar en calderas tubulares y el fluido caliente se va a someter a una destilación para poder obtener en la cabeza un líquido residual, y de este modo contener en ambas corrientes muchos componentes. Bueno, la destilación simple por lotes o diferencial es la que comúnmente hemos conocido en los laboratorios escolares, donde en un matraz o en un recipiente de vidrio se pone a calentar una mezcla que comúnmente contiene dos componentes, los cuales deben de presentar diferentes puntos de ebullición no muy separados, pero tampoco muy cercanos. A este sistema se le aplica calor y posteriormente se forza al componente de clave ligero a que salga en forma de vapor con mayor velocidad que el otro componente que está presente en la mezcla. Bueno, ahora vamos a dar resolución al problema propuesto, pero primero vamos a leerlo para saber las condiciones en las que se encuentra el sistema y saber también qué es lo que nos pide calcular. Dice, de una mezcla de tetracloruro de carbono, tolueno, de composición fuerte en peso de nuestro compuesto de interés, que para este caso es el tetracloruro de carbono, se han de separar ambos compuestos con una eficiencia del 95%, una pureza del 95% en la sección de destilados. ¿Qué quiere decir con esto? Que el destilado va a salir con un 95% en peso de nuestro compuesto de interés. Ahora, dice que la columna o el sistema funciona en marcha continua y nos pide determinar el número de platos teóricos, la relación de reflujo mínima si la alimentación entra en forma líquida a temperatura de ebullición, el número de platos necesarios para efectuar la separación indicada si se emplea una relación de reflujo 35% superior a la mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que calcular la mínima y posteriormente agregarle el 35% más para poder calcular los platos teóricos, y usando la eficiencia vamos a calcular los platos reales, que nos dice que es una eficiencia media de los platos del 70%, además de que nos pide calcular la posición del plato de alimentación, la cantidad de producto destilado por kilogramo de alimentación.
Las condiciones iniciales, tomando como base de cálculo 10.000 kilogramos por hora de alimentación, y si la torre funciona a una atmósfera de presión, y tomando en consideración las hipótesis para el uso del método de Mackay, que son una mezcla binaria, estado estacionario, con presión constante, no hay pérdida de calor, no hay calor de mezclado, ya que la mezcla entra totalmente homogénea a la torre, y equilibrio entre fases. Bueno, antes de empezar con los cálculos tenemos que hacer la construcción de nuestros diagramas de equilibrio, que va a ser el diagrama del punto de ebullición y del punto de rocío, y el diagrama de equilibrio de composición. Para la construcción de estos diagramas vamos a hacer uso de la ecuación de Antoine para poder calcular las presiones parciales de los dos componentes a cada una de las fracciones que se van a proponer en la siguiente tabla. Aquí vemos las constantes de Antoine para el tetracloruro de carbono y para el tolueno, además de su temperatura de ebullición y su masa molecular de cada compuesto. Y esta es la ecuación de Antoine que vamos a utilizar para poder hacer el ajuste de las presiones. Esto lo vamos a hacer haciendo uso del software, que es una función de Excel, para corregir todas las presiones parciales para que se ajusten a una presión total que va a ser la de una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Bueno, haciendo uso del software y proponiendo estas fracciones molares del componente de interés, podemos obtener esta serie de datos. Para construir nuestro diagrama de temperatura de ebullición y de punto de rocío, vamos a hacer uso de la temperatura y de la composición de nuestro compuesto de interés en el líquido, asimismo la compuesta del mismo en el vapor. Y para construir el diagrama de equilibrio de composición de nuestro compuesto de interés, para poder calcular el número de platos teóricos y el plato de alimentación, tenemos que hacer uso de su composición en la fase líquida contra su composición en la fase vapor. Bueno, este diagrama es el diagrama de punto de ebullición. Sabemos que nuestro compuesto entra a 40% en peso de mezcla, que en fracciones molares esto es aproximadamente 0.3. Entonces, si nuestra concentración inicial de nuestro compuesto de interés es 0.3, vamos a trazar una línea desde el punto 3 hacia nuestro diagrama de equilibrio con el uso de temperaturas corregidas, y va a topar con la primera línea del diagrama, que es la del punto de ebullición de la mezcla. El segundo tope con la segunda línea superior va a ser el punto de rocío. Y este es el diagrama de equilibrio del sistema que estamos trabajando, y es con el que vamos a calcular el número de platos. Ahora, para poder hacer uso de esos diagramas tenemos que pasar todas nuestras composiciones a composiciones molares, a fracciones molares, para poderlos introducir a los diagramas. Sabemos que la entrada es de 40% en peso de nuestro compuesto de interés, y haciendo el cambio de fracción peso a fracción mol, nos da una fracción inicial de XF de 0.2853, que es la de la entrada, 0.9192, que es la del destilado, y 0.0503, que es la de los fondos. Hacemos un balance general de materia para conocer el balance por componente. Sabemos que F es igual a D más W. Ahora, para hacer el cálculo de los moles totales que entran, tenemos que calcular la masa molar media. La masa molar media es utilizando los pesos moleculares de cada componente con su respectiva fracción en la entrada, y nos da una masa molar media de 109.73 kilogramos sobre kilomol. Y utilizando esa masa molar media y dividiendo F entre la masa molar media, obtenemos los moles totales al inicio, que son 91.13 kilomol por hora. Por lo tanto, y haciendo uso del balance general, podemos obtener D y W, que son 26.12 y 65.03. Ahora, también conocemos que la alimentación entra a la temperatura de ebullición. Por lo tanto, y de acuerdo con la literatura, vamos a proceder de la siguiente manera.
nuestra temperatura, nuestra composición entra como líquido saturado y esto nos indica que el valor de Q es unitario. Entonces la composición de la fracción evaporada al inicio es 0, por lo cual si hacemos uso de la ecuación que describe las condiciones de alimentación, que es Y Q sobre Q menos 1 por X menos XD entre 1 menos Q, nos darían comportamientos que no son calculables, nos darían unas pendientes infinitas. Entonces, como sabemos que Q es 1, vamos a proceder de la siguiente manera en el diagrama. Bueno, ahí para justificar por qué nos hace el cálculo de las entalpías de vaporización y las entalpías de entrada y del líquido del sistema, tenemos esta tabla que nos dice que si Q es igual a 1, la entalpía de vaporización es igual en los dos componentes, por lo tal se iguala a 1. Ahora, como sabemos que Q es 1, entonces tenemos una relación de reflujo infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que como la relación de reflujo es infinita o tiende a ser unitaria, entonces lo que se procede a hacer es trazar las líneas de rectificación y de agotamiento con una pendiente infinita o igual. ¿Qué va a causar esto? Que estas dos líneas se acomoden sobre la diagonal del diagrama de equilibrio, generando una composición o generando una magnitud de platos mínimos. Bueno, y siguiendo con ese principio, nuestra línea de rectificación se ajusta a la diagonal del diagrama y nuestra línea de agotamiento también. Entonces calculamos los platos mínimos, que para este caso son 6 más la sección de la caldera. Ahora, el reflujo mínimo si la alimentación entra en forma líquida a la temperatura de ebullición. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a trazar una línea paralela desde el punto XF hasta la curva de equilibrio de nuestro diagrama, para poder conocer dónde cruza la línea de alimentación, la curva de equilibrio. Y posteriormente vamos desde el punto de intersección de XD, que es nuestra fracción de nuestro producto o compuesto de interés en el destilado, ese punto que intersecta con la diagonal, vamos a trazar una línea de ahí al punto que cruzó la línea de alimentación con la curva de equilibrio, y posterior a ese punto se va a trazar otra línea que va a ser la línea de agotamiento desde XW. Entonces, ponme la gráfica. No, la siguiente. Entonces, como hacemos ese trazo, obtenemos inicialmente una composición o una ordenada de origen con valor de .335, y esa la vamos a utilizar para calcular el reflujo mínimo. Ahora sí, haciendo uso de ese valor y utilizando nuestra ecuación que describe la sección de rectificación con condiciones de reflujo, sabemos que la ordenada de origen es igual a XD sobre R mínima más 1. Despejando R mínima obtenemos 174.63 kmol por hora. Ahora, como el problema nos pide que el reflujo está trabajando a 35% más del reflujo mínimo, vamos a agregarle ese punto 35% más para obtener el reflujo de operación. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar nuestro reflujo mínimo por 1.35, obteniendo un reflujo de operación de 2.3575 kmol por hora. Ese va a ser nuestro nuevo valor de B, que es la ordenada de origen. Entonces, posteriormente, ese se convierte en nuestro valor de Y en el diagrama.
y vamos a trazar una línea de XD a ese punto para poder saber dónde intersecta la línea de alimentación y a partir de ahí trazar la línea de agotamiento, que es este. Trazamos esta línea aquí, que es con 0.2740, y trazamos la de agotamiento, y a partir de ahí vamos a trazar los estados teóricos, que para este caso son 2 estados teóricos más nuestra caldera, que para este caso está fuera de la torre. Y tomando una eficiencia del 70%, una eficiencia media del 70% de nuestro sistema, vamos a encontrar los estadios reales de operación, que son 17 estados reales más la caldera. Y la posición del plato de alimentación en el cálculo de platos teóricos pega exactamente en el plato 6. La cantidad de producto destilado por kilogramo de alimentación, si sabemos que F son 10.000 kilogramos por hora y si D son 2.867.12 kilogramos por hora, la relación entre D y F se expresa de esta manera, que nos va a quedar kilogramos de producto destilado entre kilogramos de alimentación, que nos da un valor de 0.28. Regrésate a la gráfica, por favor. Ahí. Y para verificar el plato de alimentación, vemos nuestra línea de alimentación con valor Q igual a 1, que es una línea paralela al eje de las Y's, y cruza exactamente en el plato 6, y aquí es donde... Como ejemplo 2 tendremos el siguiente. ¿Qué dice nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo dice lo siguiente: cierta mezcla equimolar metanol-agua se trata en una columna de rectificación en marcha continua para obtener un destilado de composición 0.95 de fracción molar y un producto de colas cuya composición será menor de 0.05. ¿Qué se determinará en este ejemplo? Se determinarán 4 aspectos. El primero, la cantidad de productos de cabeza y cola separados si la alimentación es de 1000 kilogramos por hora. Segundo, la relación de reflujo mínima si la alimentación entra en forma líquida a 20 grados centígrados. El número de platos teóricos si la relación entre líquido y destilado es del 50% superior al valor mínimo. Y por último, el consumo horario de vapor de calefacción si se dispone de vapor saturado a 2.5 atmósferas de presión absoluta. Primero, observamos cuál es nuestro diagrama general del proceso. Como sabemos, entra lo que es la alimentación, se produce un destilado y se obtiene lo que es un fondo. Como propiedades o como datos que ya nos establece el problema para resolverlo, nos da lo que es el flujo de alimentación, que son 1000 kilogramos por hora, la composición de entrada de nuestro soluto de interés, que en este caso es metanol, que es 0.5, la composición en destilado, que es de 0.95, la composición en los fondos, que es de esta parte de 0.04, al igual que los pesos moleculares del metanol y del agua. Primero lo que se procede es calcular lo que es el inciso A. Para resolver el inciso A debemos de obtener lo que es el peso molecular promedio o medio. ¿Cómo se calcula este? A partir de la fórmula que podemos apreciar, donde el peso molecular promedio va a ser igual a la sumatoria de las fracciones por el peso molecular de cada uno de los componentes. Como podemos observar, como es una solución equimolar, se encuentran a la misma proporción, es decir, 50% y 50%. Tenemos 0.5 de agua, que es multiplicada por su peso molecular, que es 18, más la fracción del metanol, que es 0.5, por su peso molecular, que es 32, lo cual vamos a obtener un peso molecular promedio de 25 kilogramos sobre kilomol. De esto, lo que vamos a obtener es multiplicarlo por el flujo de alimentación para saber donde se tiene que inyectar la alimentación al sistema, y esa sería la explicación de este problema. Ahora vamos a explicar el inciso B, que pide el reflujo mínimo si la alimentación está a 20 grados centígrados. Para esto necesitamos los siguientes datos, que son la temperatura de ebullición en grados centígrados, el calor de vaporización,
la temperatura crítica y el calor específico de cada componente. Y bueno, para determinar esto nos vamos a ayudar de la línea de alimentación, en la cual la ecuación lleva el término de Q, que establece las condiciones de alimentación. Para calcular este término necesitamos de las entalpías de vaporización, de alimentación y la de líquido saturado. Para poder calcular la temperatura, para poder calcular la entalpía en la entrada de alimentación y la temperatura y la entalpía de líquido saturado, necesitamos la temperatura de líquido saturado y la temperatura de punto de rocío. Para determinar estas temperaturas nos ayudamos de la gráfica de composición en vapor y composición líquida contra la temperatura. Nos establecemos en la alimentación, que es de punto 5, y prolongamos una línea que choca con la curva de líquido saturado y se le da a la derecha, donde obtenemos una temperatura de 77 grados centígrados. Y para obtener la temperatura del punto de rocío, lo mismo, se prolonga una línea desde que va de la alimentación a la curva que corresponde al vapor saturado y se le da a la derecha con una temperatura de 88 grados centígrados. Para poder calcular también necesitamos hacer primero el cálculo del CP promedio, el cual se calcula con la siguiente ecuación, donde el CP promedio es igual a la composición, a la fracción molar del componente por el CP de cada uno de los componentes. Y se sustituye, como se habla de una mezcla equimolar, pues 6.5 para cada uno, y esos son sus respectivos CPs multiplicados por el peso molecular para obtener CP promedio en kilojoule, kilomol, grado centígrado. Para calcular la entalpía en entrada como en la alimentación, se obtiene que HF es igual al CP promedio por la temperatura de alimentación. Sustituyendo los valores se obtiene pues el CP 78.42 y la temperatura esta es a la que se alimenta, a 20 grados centígrados, obteniendo un valor de 1568.4 kJ sobre kilomol. De la misma forma se obtiene la entalpía de líquido saturado a la temperatura de 77 grados que se leyó anteriormente en la gráfica, obteniendo una entalpía de 6038.34 kJ sobre kilomol. También necesitamos determinar las lambdas de cada uno de los componentes, por esto se deben de corregir a la temperatura de punto de rocío. Y por eso se tiene la relación de Watson, donde nos dice que la relación, que la lambda o calor de vaporización corregido es igual a lambda al calor de vaporización por la temperatura crítica menos la temperatura del punto de reacción entre la temperatura crítica menos la temperatura de ebullición elevado a la punto 38. Todas las temperaturas deben de estar en Kelvin, en temperaturas absolutas. Y sustituyendo los valores, pues se tiene una lambda 1 de 33.41 kJ sobre kilomol, una lambda 2 de 41.32 kJ sobre kilomol, y estas son necesarias para calcular la entalpía de vaporización con la siguiente fórmula, donde X1 es la fracción del componente 1, se metanol o agua, por su CP, por la temperatura de rocío que se lee de tablas y la lambda corregida. Y esta parte corresponde al otro componente. Sustituyendo los valores se tiene una entalpía de 44.265.96 kJ sobre kilomol. Y bueno, ya por fin, sustituyendo los valores se obtiene que Q, como ya se había dicho antes,
comprueba que sí, efectivamente es un líquido subempleado por el valor de Q que es mayor a 1. Y bueno, usando la ecuación para la línea de operación en la zona de alimentación, que se tiene que Y es igual a Q entre Q menos 1 por X más ZF entre 1 menos Q, se sustituyen los valores y se obtiene que la ecuación para la zona de alimentación de este problema es de 10.09x menos 4.54. Debido a que a que se trata de líquidos subempleados, debe de tener la siguiente forma, donde Q es mayor a 1, que en este caso fue de 1.11. Cuando se trata de un líquido saturado, Q vale 1. Cuando es un líquido vapor, Q está entre 0 y 1. En un vapor saturado es igual a 0 y en un sobresaturado, Q es menor a 0. Y bueno, como ya habíamos calculado la ecuación de la línea que Y es igual a 10.09x menos 4.54, para poder obtener la forma típica de un líquido subempleado, se toma un valor de x de 0.55. Este debe ser un poco mayor al 0.5, que es la alimentación, y se sustituye, donde para un valor de x de 0.55 se obtiene un valor de y de 1, y se traza se establecen los puntos y se traza la línea, y esta sería la línea de alimentación. También en la gráfica se localiza la fracción de destilado, que es de 0.95 y se prolonga hasta la línea de 45 grados, y de igual forma la fracción de fondos, que es de 0.04. Y se traza una siguiente línea que parte de la línea de destilado, de la fracción de destilado, pasa por la línea de operación por encima, y donde tope con el eje del H sería el valor del ordenado en origen, que más adelante se ocupa. Bueno, aquí nos vamos a ayudar de la línea de operación y enriquecimiento, la cual está dada por y, n es igual a r entre r más 1 por x más xd entre r min más 1, donde esto sería la pendiente y este sería el ordenado. Esta ordenada la leímos anteriormente en la gráfica, que fue de 0.64. Se igualan y se despega el reflujo mínimo. Despejando y sustituyendo datos, se obtiene que el reflujo mínimo para este problema es de 0.48. El problema también nos dice que se opera 50% más al reflujo mínimo. Entonces, para determinar el reflujo de operación, se multiplica el reflujo mínimo por el 1.5 y se obtiene un reflujo de operación de 0.72. Y con esto se determina la nueva ordenada en el origen. Bueno, la nueva ordenada en el origen. Bueno, la cual se parte de la misma ecuación de xd sobre r, pero ahora en vez de r mínimo va a ser r de operación más 1 y se tiene que hacer 0.55. Se va a la gráfica de composición en vapor contra composición en el líquido contra composición en el vapor, y se coloca sobre 0.55 y se prolonga la línea hasta la fracción de destilado, y esta línea corresponde a la línea de rectificación. Esta línea cruza con la línea de alimentación en este punto, y este punto nos permite determinar ahora la línea de agotamiento, la cual se traza a partir de la composición de puntos y donde se intersectan estas. Una vez trazada esta línea, se puede determinar el número de platos, trazando de manera escalonada, como se muestra aquí, cada plato que va tocando la línea de operación y la línea de rectificación. Operación, rectificación, y luego operación, agotamiento, y así sucesivamente hasta llegar a los fondos, donde se obtiene que el número de platos necesarios para esta operación es de 9, y se lee el plato de alimentación
es el balance, donde D es igual a D más LD. Se sabe que el reflujo de operación es igual a LD sobre D. Para facilitar la resolución de este balance, se sustituye esta parte en esta ecuación. Y se sustituye, se tiene que B es igual a D por 1 más el reflujo de operación, donde el valor de B es igual a 34.7784 kmol por hora. También es necesario calcular el calor de vaporización de la mezcla, el cual se calcula con la fracción de destilados por la lambda 1 más 1 menos la fracción de destilados por la lambda 2. En este caso no se corrigen las lambdas, ya que no varía tanto la temperatura a la que se encuentra en tablas y a la que se va a calcular. Bueno, se sustituyen los valores y se obtiene que la lambda de la mezcla es de 35.542.8 kJ sobre kilomol. Y esto permite calcular el calor, el cual es igual a B por la lambda de la mezcla, y se obtiene un valor de 1.2 por esa kJ por hora. Bueno, una vez calculado el calor, se sabe que Q es igual al Cp por el flujo por el delta T. Se despeja el flujo que corresponde a la W y despejado sería W es igual a Q entre Cp por el delta T. Para sacar el delta T se supuso que el líquido entraba a 16 grados centígrados y salía a 45, por eso nos salió un delta T de 29 grados centígrados. Y sustituyendo valores se obtiene que W es igual a 10.146.84 kilogramos por hora. El método McKay supone que el calor en ambos componentes es igual. Bueno, en el sistema es igual, por lo tanto QC va a ser igual a QB. Sabiendo que QB es igual a el flujo en B por el delta H, se despeja y se obtiene que WB es igual al calor en B entre delta H. Para determinar delta H se tiene que realizar una diferencia de la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Estas entalpías se encuentran en tablas y se leen a una presión de 2.5 atmósferas en un vapor saturado. Bueno, ya consultados los valores en las tablas, se sustituyen el calor y las entalpías y se obtiene que el flujo, que la cantidad necesaria de vapor de agua sobre hora es de 27.527.247 kilogramos por hora. Y bueno, así se termina el problema. Bueno, y como conclusión, lo que se determinó es que con el método de McKay-Tyde aplicado a la destilación podemos conocer el comportamiento del compuesto de interés a través de una torre de destilación, arrojando parámetros como la eficiencia y la pureza del proceso para seleccionar el equipo adecuado, ya sea de una torre empacada o de platos. La torre empacada en estos casos son más útiles para obtener una alta purificación, ya que existe una mayor transferencia de masa y calor, y esto nos permite en el área de la industria química el reuso de algunas sustancias para poderlas volver a obtener más puras y aplicarlas en diversas operaciones unitarias. Esto fue todo, muchas gracias por su atención. Agradecemos al profesor Luis Miguel Pérez Aguilar por apoyarnos en los conocimientos, en las bases y motivación para poder hacer realidad esta presentación, que es la destilación por el método de McKay-Tyde. Esperemos les haya gustado y gracias por su tiempo.